Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Como lo anunciamos hoy en Entrevista Venevisión, recibimos a Loengri Mateus, diputado a la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Bienvenido. No, sí, muy buenos días a todo el pueblo venezolano y por supuesto muy especialmente a nuestro pueblo trujillano. Aquí estamos pues para el debate. Diputado, vamos a comenzar hablando sobre combustible, porque tras ese anuncio de aumento a bolívares 594 la gasolina de 91 octanos y a 688 la de 95 en las estaciones de servicio del Estado Táchira, las llamadas alternativas, hay un grupo de diputados que va a proponer crear una subcomisión que investigue hacia dónde ha ido el dinero recaudado por este concepto. Y también quisiera consultarle si tiene información acerca de la escasez de combustible que están denunciando usuarios en la zona, sobre todo central del país, estados Aragua, Carabobo, Lara, Yaracuy. Bueno, fíjate que en el estado Táchira precisamente desde hace un tiempo, ¿no?, se hizo un estudio y se pudo determinar de que allí en las bombas más cercanas a lo que es la frontera venezolana con Colombia se llevara un precio módico internacional de lo que es el combustible. Precisamente es el ministerio quien se encarga, y por supuesto PDVSA en este momento, quien se encarga de ir haciendo las evaluaciones y de ir haciendo estos aumentos. Sabemos nosotros que todo este dinero, mucho más allá de la laraca que forman estos diputados de la derecha, van directamente a lo que es la Hacienda Pública Nacional y por supuesto que son recursos que son retribuidos nuevamente a quien, al pueblo, en beneficios sociales, como siempre lo ha hecho nuestro gobierno revolucionario. Sabemos también que hubo ciertos problemas en lo que es centro-occidente del país, bueno, porque hubo ciertas fallas en lo que fue la parte de distribución. El llamado es al pueblo, del estado Lara, del estado del centro occidente, para que no caigan en el desespero. Vimos nosotros cómo la semana pasada se hicieron largas colas en las diferentes estaciones de servicio, precisamente, bueno, por este llamado desesperado que hacían algunos voceros, incluso de la oposición, para que fueran a llenar sus tanques de gasolina y vimos personas también con bilones y volvían a hacer la cola. En estos momentos se ha normalizado prácticamente ya lo que es el despacho de la gasolina y ya estas colas que estaban en las diferentes estaciones de servicio han bajado precisamente porque se han hecho las correcciones necesarias en lo que ha sido el centro de distribución de combustible en centro occidente del país. Pero ¿cuál es el motivo? El gobernador de Aragua hablaba de que faltaba un elemento para procesar el combustible, sin embargo, representantes sindicales indican que hay problemas operativos en los centros refinadores de Paraguaná y del Palito, y le ligo esto con otra inquietud de ese derrame de crudo que hay en Anzoátegui que podría llegar al río Orinoco. Bueno, sí, mira, diferentes elementos intervienen allí en la falla que hubo, tanto falla, por llamarlas así, mecánicas dentro de lo que es la distribución o lo que se utiliza para la distribución, como también algunos elementos faltantes para lo que es el aditivo especial para la gasolina o el combustible. En el estado de Anzoátegui vimos nosotros también, pues en las últimas horas, cómo se informó a todo el país y por supuesto a la población de Anzoátegui de un derrame que hubo en uno de los oleoductos de allí de esta región, y PDVSA ha iniciado ya los protocolos de seguridad precisamente para atacar y que la población no sea afectada, y por supuesto nuestra fauna, nuestra flora, con este derrame de crudo que sabemos que de una u otra forma siempre afecta a todo lo que está alrededor. Se iniciaron los protocolos de seguridad, sabemos nosotros que el compañero Eulogio del Pino está haciendo todos los esfuerzos posibles, conjuntamente con toda la directiva de PDVSA, para atacar puntualmente cada uno de estos detalles, por llamarlos así, incluso que pudiéramos nosotros estar revisando. No vaya a ser también que en medio de este desespero de la derecha haya saboteo en estos momentos dentro de las instalaciones de PDVSA. Eso habrá que hacer una investigación profunda y a fondo, tanto de lo que ha sido la paralización breve de los centros de distribución de combustible, como también lo que ha ocurrido en el estado de Anzoátegui, porque es muy casual, o no es muy casual, pues, de que esto ocurra tan seguido. Ahora vamos a hablar sobre esa primera reunión exploratoria que ha habido ya entre representantes del gobierno y de la oposición que podrían dar lugar a un diálogo. Representantes del oficialismo como el diputado Elías Agua o como el ex embajador ante la OEA Roy Chatterton han dicho que la salida a la crisis no necesariamente tiene que ser electoral y descartan unas elecciones anticipadas porque no están en la Constitución. Del otro lado, representantes de la oposición como el diputado Tomás Guanipa o como el gobernador Enrique Capriles, que fue uno de los principales promotores del referendo revocatorio, han dicho que el gobierno lo que quiere es ganar tiempo con ese diálogo y que necesariamente tiene que haber unas elecciones. ¿Qué piensa usted? Mira, fíjate, no podemos nosotros caer en el capricho de 4 señores que andan, bueno, desesperados y obsesionados por tomar el poder político nacional en querer llamar a elecciones generales cuando eso no está establecido dentro de lo que es la Constitución venezolana. Además de ello, no podemos nosotros caer en este chantaje porque existe el poder electoral quien ya ha fijado un cronograma
electoral para el próximo año 2017. A que ellos quieran irse por fuera de la Constitución, sabemos nosotros que siempre lo han hecho porque son unos golpistas. Sabemos nosotros que andan con esa cantaleta de que llamar a elecciones generales de este año, que el referéndum que tampoco se pudo activar precisamente por ellos mismos, por no haber activado o hecho los procesos necesarios durante este año cuando estaban los lapsos establecidos, ahora andan con esta cantaleta. Y nosotros lo hemos dicho, que el diálogo, ya hacemos el llamado al diálogo y por supuesto acompañamos a nuestro presidente Nicolás Maduro durante todo este año cuando ha llamado al diálogo a la oposición venezolana. Lo que no podemos permitir es el chantaje para el diálogo y mucho menos un condicionamiento para ir a la mesa de diálogo. Sabemos nosotros también que tanto Capriles Radosky como otros actores políticos de la Mesa de la Unidad Democrática lo que han hecho es bombardear la mesa de diálogo, lo que han hecho es llamar nuevamente a la violencia, que por supuesto nosotros rechazamos estas actitudes, fascistas y por supuesto golpistas de estos señores. Este viernes 11 de noviembre se cumplen 10 días de esa primera reunión. La oposición quiere ir con unas metas a lograr. Yo le voy a ir mencionando cada una de ellas para que nos dé su comentario. ¿Qué quiere la oposición? Salida electoral, bien sea retomar el revocatorio o las elecciones anticipadas, la liberación de todos los presos políticos, la restitución de los poderes públicos que pasa por el reconocimiento de la Asamblea Nacional, elecciones de los diputados en Amazonas nuevamente y nuevos CNE y Tribunal Supremo de Justicia. Y por último, que el gobierno acepte la apertura de un canal humanitario que permita el ingreso de alimentos y medicinas que quieren donar otros países a Venezuela. Bueno, fíjate. Nosotros lo hemos dicho, todo dentro de la Constitución es valedero. Ahora bien, yo vuelvo a reiterar, no podemos caer nosotros en un condicionamiento, en una mesa de diálogo, que los resultados de ese diálogo se tienen que construir precisamente durante las reuniones y el entendimiento que hay allí de las partes. La oposición ha puesto unas reglas, no unas reglas, sino un capricho. Han dicho unos caprichos allí que tú lo acabas de leer, de elecciones generales, de soltar a presos políticos presos que se encuentran en estos momentos, presos políticos. Es decir, no podemos nosotros caer en este chantaje de la oposición venezolana y por supuesto que rechazamos todo tipo de condicionamiento que lleven hacia que ellos pretendan hacer el diálogo. Que se construya una mesa, está bien, pero tampoco podemos permitir de que ellos pongan un límite dentro de los días para el diálogo. Sabemos nosotros que para un diálogo y para que haya un entendimiento tienen que pasar cierto tiempo. No puede ser de que ellos, una vez se haya instalado la mesa de diálogo, inmediatamente salieron a decir, bueno, lo que pasa es que vamos a darle 10 días al gobierno. Si en 10 días no ocurre nada y no hay resultado, nosotros vamos a encender las calles venezolanas y vamos a salir a protestar y vamos a convocar al pueblo a la calle. Son medidas irresponsables, por supuesto, de estos actores de la Mesa de la Unidad Democrática en su carácter fascista, como siempre lo han sido. ¿Qué piensa de la afirmación que hizo el gobernador Capriles de que no se puede estar permanentemente en diálogo porque la crisis del país no aguanta estar en diálogo siempre? Y también de ese llamado que hizo el enviado del Vaticano, Monseñor Claudio María Celli, transmitiendo palabras del propio Papa Francisco de que si alguna de las partes no cede o se levanta de la mesa de diálogo, toda la situación venezolana podría terminar en un derramamiento de sangre. Bueno, mira, empezando por este señor gobernador del estado Miranda, que todo el tiempo está ausente de su estado y que no trabaja por él. Fíjate que no solamente lo ha hecho este año, sino que Capriles siempre ha estado allí presente en todos los golpes de estado que se han venido dando en Venezuela. En el año 2002 fue uno de los actores principales. En el año 2014 fue uno de los que también estuvo allí como copartícipe dentro de la convocatoria que se hiciera, donde fallecieron lamentablemente 43 venezolanos y hubo más de 800 heridos y por supuesto nosotros lamentamos esos actos. Es decir, en estos momentos andan en esa misma tónica de estar convocando nuevamente al pueblo a la violencia. Nosotros sabemos que de una u otra forma él no quiere la paz para los venezolanos, él no quiere el entendimiento dentro de lo que tiene que ser la oposición, una oposición seria, por supuesto, que llamamos nosotros y que, abogamos porque lo sea, y por supuesto nuestro gobierno nacional que durante todo este año y el año pasado ha estado detrás de lo que ha sido el diálogo. Nosotros también vimos cómo de una u otra forma el enviado por el Vaticano vaticinaba cosas que son opiniones muy personales de este señor y que nosotros sabemos que aquí en Venezuela, mucho más allá de que el diálogo dé sus frutos o no los dé, nosotros vamos a garantizar la paz de todos los venezolanos y las venezolanas y que en la calle, por supuesto, cada vez que haya una manifestación, que sea una manifestación de amor, que sea una manifestación pacífica y que ningún venezolano debe derramar su sangre
por nada, porque aquí en Venezuela nosotros, mucho más allá de la guerra económica que nos han sumergido y que tengamos, por supuesto, una emergencia económica en este momento en el país, estamos trabajando para superarla, cosas que no están haciendo los actores políticos de la Mesa de la Unidad Democrática, porque no han aportado una sola solución al problema real de los venezolanos durante todo este año. Lo que han hecho es criticar la agenda económica, lo que han hecho es ir contra el país y, por supuesto, ir contra el pueblo venezolano. Diputado, muchas gracias por haber venido esta mañana. Despedimos así entrevista en Venevisión con Loengri Mateos, diputado de la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela, en representación del Estado.